La marina de Porto Celeste era un universo aparte, un santuario flotante donde el lujo se materializaba en yates que parecían esculturas de fibra de vidrio y acero pulido. El sol de la mañana arrancaba brillos deslumbrantes de los cascos blancos, y el suave sonido de las olas se mezclaba con el tintineo de copas en cubiertas privadas. Allí, el aire salado llevaba el perfume de protector solar caro y de negocios cerrados con un apretón de manos. En medio de este desfile de opulencia, donde cada detalle gritaba poder y exclusividad, la vida seguía un ritmo propio, dictado por la marea y por la voluntad de los hombres que se consideraban dueños del océano. El ambiente era un testimonio constante de la distancia que separa a los que poseen el mundo y a los que apenas lo observan desde la orilla, limpiando los restos del banquete. En este escenario de excesos, el Ara, con sus 12 años, era una disonancia silenciosa. Sus ojos, de un castaño profundo, rara vez se encontraban con los de otra persona, prefiriendo seguir los patrones hipnóticos que las olas dibujaban en el agua o descifrar la compleja danza de los engranajes visibles en un motor expuesto. Esta historia te romperá el corazón y lo reconstruirá, pero necesitamos tu ayuda ahora mismo. Estamos en una misión casi imposible para alcanzar los 1000 suscriptores antes de que termine la semana, y necesitamos tu apoyo. Si la historia de esta niña ya te atrapó, por favor, detente un segundo y haz clic en el botón de suscribir. Es gratis, no te cuesta nada y para nosotros significa el mundo. Comenta abajo desde qué ciudad o país nos estás viendo. Queremos crear un mapa mundial de corazones conmovidos por el Ara. Ayúdanos a lograrlo. Lo que la hacía verdaderamente única era su don, una condición que los médicos llamaban autismo, pero que para ella era la fuente de una percepción extraordinaria. El Ara poseía una forma de sinestesia mecánica. No solo oía los motores, los sentía vibrar en su alma. Para ella, el funcionamiento de una máquina era una sinfonía compleja de sonidos, temperaturas y movimientos. Cada pieza, cada engranaje, cada pistón emitía una nota específica y juntas componían una melodía. Un fallo, por pequeño que fuera, era como una nota desafinada en una orquesta, un sonido estridente y doloroso que resonaba en su mente, implorando ser corregido. Era un don que la aislaba, pero también que le daba un propósito silencioso y profundo. Vivía con su padre, Juan, el conserje de la marina, un hombre de manos callosas y corazón bueno, que amaba a su hija con una devoción protectora, aunque la vastedad del mundo interior de El Ara fuera un misterio para él. Vivían en una pequeña casa en la parte trasera del complejo, un contrapunto humilde a la grandiosidad que los rodeaba. Mientras Joan barría los muelles y se encargaba del mantenimiento general, asegurando que el escenario de los ricos estuviera siempre impecable, el Ara pasaba las tardes en su propio universo. Con un cuaderno y un lápiz, dibujaba sistemas de engranajes de una complejidad asombrosa, diagramas de circuitos y diseños de motores que parecían salidos del tablero de un ingeniero genial. Su habitación era su refugio, un lugar donde el desorden del mundo exterior era reemplazado por la lógica perfecta de la mecánica. El centro de su fascinación reciente era el Leviatán, el yate más espectacular y tecnológicamente avanzado de toda la marina. Era una obra maestra del diseño naval, valorado en decenas de millones, pero que ahora yacía inerte, su corazón mecánico en silencio. Un problema misterioso en su motor de última generación había desafiado a las mentes más brillantes de la ingeniería náutica del país. Equipos de especialistas, con sus equipos sofisticados y diagnósticos computarizados, habían pasado semanas a bordo solo para admitir la derrota. La máquina perfecta estaba rota, y nadie sabía por qué. Para los demás era un inconveniente caro. Para el Ara era un enigma insoportable, un grito
silencioso que solo ella parecía oír. Todos los días se sentía atraída hacia el yate, una fuerza magnética que provenía del silencio anormal de aquella poderosa máquina. No codiciaba el lujo, apenas notaba los acabados en oro o la cubierta de teca pulida. Su enfoque estaba en lo que yacía debajo, en la sala de máquinas. Se sentaba en el muelle, a una distancia segura, e intentaba escuchar qué estaba mal. Cerraba los ojos y se concentraba, tratando de captar la resonancia residual del metal, la memoria de una vibración incorrecta, la cicatriz de un fallo. Para el Ara, el motor del Leviatán no estaba muerto, solo estaba desafinado, esperando que alguien con la sensibilidad adecuada encontrara la nota perdida y restaurara su armonía. Su curiosidad era pura, movida por una necesidad intrínseca de arreglar lo que estaba roto. En la dinámica social de la Marina, el Ara era prácticamente un fantasma. Los propietarios de los yates pasaban a su lado sin verla, una mancha insignificante en su campo de visión periférico. Los empleados de la Marina, compañeros de su padre, la trataban con una condescendencia cuidadosa, viéndola como la hija rara de Juan, una niña que vivía en su propio mundo. No entendían sus largos periodos de silencio, su aversión al contacto visual o su fijación por los objetos mecánicos. Para ellos, era solo una niña con dificultades, alguien a quien tolerar, pero no comprender. Esa invisibilidad, aunque a veces solitaria, también le confería una libertad única, la de observar todo y a todos sin ser notada, absorbiendo detalles que pasaban desapercibidos para los demás. Su cuaderno era su único confidente, el lugar donde la complejidad de su mente podía expresarse sin juicios. Las páginas estaban repletas no de dibujos infantiles, sino de esquemas mecánicos que revelaban una comprensión intuitiva y profunda de la física y la ingeniería. Eran diseños de motores más eficientes, sistemas de transmisión innovadores, soluciones a problemas que los ingenieros tardaban años en resolver. Allí, en esas precisas líneas de grafito sobre papel, el Ara organizaba el caos del mundo en sistemas lógicos y armoniosos. Era su forma de imponer orden, de crear un universo donde todo tenía sentido, donde cada pieza encajaba perfectamente en su lugar, una perfección que rara vez encontraba en las interacciones humanas. Ella no necesitaba la comprensión de los otros, solo quería la oportunidad de mostrar de lo que era capaz. Era una fuerza silenciosa, una mente brillante escondida detrás de una mirada que el mundo juzgaba como vacía. Muchas veces me pregunto, ¿de qué ciudad o país estás viendo esta historia? Y si alguna vez te has sentido como el Ara, poseyendo un talento que nadie parecía ver. Su deseo no era de aplausos, sino la simple satisfacción de ver la armonía restaurada. Si te conectas con esta búsqueda de validación interna, debes saber que este viaje es universal, y suscribirte a este canal nos ayuda a seguir compartiendo relatos que nos recuerdan el valor que reside dentro de cada uno de nosotros. Aquella mañana observaba desde lejos al más reciente equipo de mecánicos que rodeaba al Leviatán. Veía la frustración en sus frentes arrugadas, oía los suspiros de derrota y el tintineo metálico de herramientas siendo arrojadas al suelo. Sus costosos equipos, con pantallas digitales y sensores de última generación, eran inútiles. Buscaban el fallo con los ojos y con la tecnología, pero el Ara sabía que el problema no podía ser visto. En solo sentido, casi podía oír la vibración fantasma, una microfisura cantando una nota disonante, un lamento metálico que se perdía en el ruido del ambiente. Era un fallo de armonía, una ruptura en el ritmo de la sinfonía mecánica, y aquello la angustiaba profundamente. La disparidad entre su percepción y la de los especialistas era abismal. Mientras ellos confiaban en datos y manuales técnicos, el Ara confiaba en sus agudos sentidos. Ella veía el motor no como un conjunto de piezas, sino como un cuerpo interconectado,
donde la salud de una parte afectaba al todo. Sus dibujos en su cuaderno no eran copias de manuales, eran interpretaciones, diagnósticos hechos a distancia, basados en la intuición y en una comprensión que trascendía la lógica convencional. Donde los ingenieros veían un problema de ingeniería, el Lara veía una herida, un dolor en el alma de la máquina que necesitaba ser curado con precisión y cuidado, no con fuerza bruta o reemplazos costosos. Para Juan, la fijación de su hija por el yate era una fuente de preocupación constante. Amaba su brillantez silenciosa, pero temía al mundo cruel que no tenía paciencia para lo que era diferente. Veía las miradas de desdén de los ricos, la forma en que su hija era ignorada, y su corazón se encogía. «Aléjate de allí, hija mía, no es nuestro lugar», le decía suavemente, intentando protegerla de la humillación que él sentía inevitable. No comprendía la profundidad de su don. Solo veía la vulnerabilidad de una niña autista en un entorno hostil. Su mayor miedo era que la pureza y la genialidad de Elara fueran aplastadas por la arrogancia y el prejuicio de ese mundo. Mientras tanto, la presión sobre el equipo del Leviatán aumentaba. El propietario, un hombre notoriamente impaciente y poderoso, estaba llegando, y la noticia de otro fracaso lo enfurecería. El aire en la marina estaba cargado de tensión, una ansiedad palpable que contrastaba con la calma aparente del día soleado. Todos sabían que la tormenta estaba en punto de llegar, y su nombre era Arthur Valois. El escenario para la confrontación estaba preparado. Por un lado, la tecnología, el dinero y el poder, representados por un equipo de especialistas y un millonario furioso. Por el otro, una niña silenciosa, armada solo con un lápiz, un cuaderno y una sensibilidad extraordinaria. La calma que precedía a la llegada de Valois era el silencio antes del trueno. Los mecánicos comenzaron a guardar sus herramientas. Sus expresiones eran una mezcla de resignación y alivio por no tener que enfrentar la furia del propietario directamente. El silencio del motor del Leviatán ahora parecía más pesado, más definitivo. Para la mayoría, la historia de ese motor había llegado a un final melancólico, un misterio técnico destinado a ser resuelto con el reemplazo completo de la pieza. Pero para Elara, la sinfonía solo estaba en pausa. Sentía que el momento de su intervención se acercaba, no por elección, sino por una necesidad inaplazable de corregir esa disonancia que tanto la afligía. La llegada de Arthur Valois fue como la de una tormenta de verano, súbita, ruidosa y cargada de una electricidad amenazante. Bajó de un coche negro y reluciente, con la mandíbula apretada y los ojos barriendo la marina con una impaciencia que parecía hervir bajo la piel. Valois era un hombre acostumbrado a un universo que se plegaba a su voluntad, donde los problemas se resolvían con una orden y un cheque. La visión de su yate, el magnífico Leviatán, silenciado y rodeado por un equipo de mecánicos de hombros caídos, fue una afrenta directa a su percepción de control. Cada paso que daba sobre el muelle de madera noble era pesado, haciendo eco de la furia contenida de un hombre que no toleraba la palabra imposible. Su rabia, hasta entonces una nube oscura en el horizonte, se desplomó sobre el equipo de ingenieros. No gritaba, su voz era un gruñido bajo y cortante, lo que la hacía aún más intimidante. Desdeñó sus diplomas, sus costosos equipos y sus excusas baratas. Para Valois, la incompetencia era el peor de los pecados, un insulto personal. Gesticulaba hacia el motor inerte como un general señalando un campo de batalla perdido, humillando públicamente a los hombres que, hasta ese momento, eran considerados los mejores en su área. La tripulación del yate se encogía e incluso el aire parecía más denso y difícil de respirar en presencia de su furia helada y controlada. Fue en ese momento de máxima tensión que sus ojos encontraron a Elara.
Estaba sentada a una distancia respetuosa, con el cuaderno en su regazo, su mirada fija no en él, sino en la estructura del Leviatán. Para Valois, su presencia era la personificación de todo lo que despreciaba. El desorden, la insignificancia, la pobreza. Vio su ropa sencilla, su aparente desinterés por el drama que él protagonizaba, y su prejuicio explotó, una válvula de escape para su frustración acumulada. En su mente, ella era solo una intrusa, una pieza fuera de lugar en su mundo, perfectamente curado y exclusivo, y decidió eliminarla con la crueldad que le era característica. Marchó en dirección a ella, su alta sombra cubriéndola por completo. «¿Qué haces aquí?», escupió las palabras, que golpearon el aire como piedras. El ara no respondió, solo levantó los ojos por un instante, su mirada pareciendo atravesarlo. Esa aparente indiferencia incendió su furia. «¡Fuera de aquí, mocosa! ¡No quiero basura inútil cerca de mi barco!», gritó. La frase resonó por toda la marina, un acto de humillación brutal e innecesario. El silencio que siguió fue pesado, roto solo por el sonido de las olas. Los mecánicos desviaron la mirada, avergonzados, y la tripulación fingió estar ocupada. La crueldad de esas palabras quedó suspendida en el aire, un veneno que contaminó la belleza de la mañana. Joan, que estaba trabajando cerca, oyó el grito y sintió que la sangre se le helaba. Corrió hacia su hija, el rostro enrojecido de vergüenza y miedo. Sin decir una palabra a Valois, tomó a el ara suavemente por el brazo y la alejó. Para él, esa era la materialización de su peor pesadilla. Su hija, tan pura y vulnerable, siendo aplastada por la bota de un mundo que no la comprendía. La condujo lejos del muelle, con el corazón roto por el dolor y la impotencia. Esperaba ver lágrimas en los ojos de Elara, pero ella permanecía con el semblante sereno, su enfoque todavía en el yate. No había procesado la ofensa, sino la incorrección de la situación, la desarmonía que aquel hombre representaba. La humillación pública de Elara, sin embargo, no resolvió el problema de Valois. Al contrario, solo acentuó su impotencia. Poco después, Ricardo, el mecánico jefe, se le acercó con la expresión de un médico a punto de dar una noticia terminal. Explicó, con jerga técnica que apenas disimulaba la derrota, que todas las pruebas habían sido inconclusas y que la única recomendación viable era el reemplazo completo del motor. La solución sería un proceso que llevaría meses y costaría una pequeña fortuna, incluso para los estándares de Valois. La noticia fue el golpe final. El Leviatán, su símbolo de poder y perfección, estaba oficialmente derrotado por un fantasma en sus engranajes. Desesperado y furioso, Valois despidió al equipo con un gesto desdeñoso. Se quedó solo en la cubierta de su yate silenciado, un rey en un castillo roto. La marina, antes un patio de recreo de lujo, ahora parecía una prisión. Mientras tanto, lejos de sus ojos, João intentaba consolar a Elara, ofreciéndole palabras de consuelo que no alcanzaban el lugar donde estaba su mente. Ella no estaba herida de la forma que él imaginaba. La ofensa de Valois era solo un ruido de fondo. El verdadero problema, la disonancia que la consumía, era el silencio del motor. El insulto personal fue el catalizador, la perturbación externa que la obligó a decidir que la observación pasiva ya no era suficiente. Movida por una determinación fría y lógica, Elara supo lo que tenía que hacer. No era por venganza, ni para demostrar su valía al hombre que la humilló. Era por una necesidad intrínseca de restaurar el orden, de arreglar la sinfonía rota. Tomó su cuaderno, lo abrió en la página que contenía el diagrama detallado del motor del Leviatán y caminó de regreso al muelle. Su objetivo no era el arrogante señor Valois, sino Ricardo, el mecánico jefe. Lo vio guardando sus herramientas, la frustración estampada en su rostro. Reconoció en él a un profesional, alguien que, bajo la coraza del escepticismo,
Quizás todavía se preocupaba por la verdad de la máquina. Se acercó a él en silencio, sin una sola palabra. Simplemente le extendió el cuaderno abierto. Ricardo levantó la vista, sorprendido de verla de nuevo. Miró a la niña y luego al dibujo, listo para despacharla con un gesto cansado. Pero entonces se detuvo. Lo que estaba en el papel no era un garabato infantil. Era un esquema técnico de una precisión impresionante, con anotaciones y símbolos que él reconocía. Sus ojos recorrieron las líneas. La complejidad del dibujo lo intrigaba. Era un hombre que había dedicado toda su vida a la mecánica y podía reconocer la genialidad, incluso si provenía de una fuente tan inesperada. En el centro del diagrama, un pequeño círculo rojo destacaba una pieza aparentemente insignificante, una válvula de flujo de plasma, un componente secundario que todos los diagnósticos habían ignorado. Ricardo frunció el ceño, escéptico. Sus equipos de millones de dólares habían analizado cada centímetro de ese motor y no habían encontrado nada allí. Estaba a punto de devolver el cuaderno, tratándolo como una extraña coincidencia, cuando los otros ingenieros se acercaron y comenzaron a reír. «¿Qué es esto, Ricardo? ¿Vas a seguir el mapa del tesoro de una niña ahora?», se burló uno de ellos, arrebatándole el cuaderno de la mano para mostrárselo a los demás. La burla del grupo creó una barrera de desprecio. El ara se dio cuenta de que el lenguaje visual de su dibujo no sería suficiente para atravesar ese muro de arrogancia. Entonces hizo algo inesperado. Ignorando las risas, caminó hasta el costado del casco del Leviatán, lo más cerca que pudo llegar de la sala de máquinas. Cerró los ojos, colocó la mano sobre el metal frío y se concentró. Luego señaló un punto específico en la estructura y emitió un sonido bajo y rítmico con la boca, una especie de zumbido intermitente. Era una imitación perfecta, a escala audible, del fallo que solo su sensibilidad podía detectar. «La válvula», dijo, su voz apenas un susurro, pero clara en medio del escarnio. «Hay una microfisura. Causa una desincronización armónica en el flujo de plasma cuando la presión aumenta». Las palabras eran técnicas, precisas y totalmente inesperadas, saliendo de una niña de 12 años. Los ingenieros dejaron de reír, intercambiando miradas de incredulidad. La explicación era absurda, demasiado teórica, algo que sus sensores habrían captado instantáneamente. La idea de una desincronización armónica sonaba a pseudociencia para ellos, una fantasía poética para describir un problema mecánico. Su escepticismo era una pared impenetrable. El mecánico jefe, Ricardo, sin embargo, se quedó paralizado. El sonido que ella hizo, esa imitación rítmica, activó algo en su memoria. Recordó un ruido casi imperceptible que escuchó durante una de las pruebas, un zumbido fantasma que descartó como interferencia externa. La precisión del dibujo, la explicación técnica y la imitación sonora formaron una triangulación de evidencias que su integridad profesional no podía simplemente ignorar. Recuperó el cuaderno de las manos de su colega, con la mirada fija en el pequeño círculo rojo, la duda comenzando a corroer su certeza. ¿Y si ella tenía razón? ¿Y si todos ellos, con toda su experiencia y tecnología, habían pasado por alto el detalle más crucial? Mientras el debate silencioso ocurría en la mente de Ricardo, Arthur Valois observaba todo desde la cubierta de su yate. Había visto a la niña regresar, el dibujo, la burla de los ingenieros y ahora el impasse. No podía oír lo que decían, pero veía la dinámica. Veía el desprecio en el rostro de su equipo y la calma inquebrantable de la niña. Toda la situación era surrealista. Estaba al borde de una pérdida monumental. Su agenda de negocios estaba atrasada y la solución a su problema parecía estar siendo debatida entre una niña inútil y un equipo de especialistas que ya había fracasado. La desesperación era un ácido que corroía su paciencia. Era un
Hombre de lógica y resultados, y los hechos eran claros. Su equipo de millones de dólares había fracasado. Sus métodos convencionales no funcionaron. La única variable nueva en esa ecuación era la niña. Por más ilógico y humillante que fuera admitirlo, la posibilidad de que ella supiera algo que todos los demás ignoraron comenzó a formarse en su mente. Era una apuesta ridícula, una oportunidad en 1.000.000, pero las alternativas eran meses de espera y un costo exorbitante. Su mente, Ben Dembow, empresario entrenada para evaluar riesgos y oportunidades, comenzó a calcular. El riesgo de dejarla intentar era mínimo. El motor ya estaba condenado. La recompensa, sin embargo, era la solución inmediata. La curiosidad, mezclada con una dosis masiva de desesperación, comenzó a ganar la batalla contra su orgullo. Bajó del yate y caminó hacia el pequeño grupo. El silencio se hizo cuando se acercó. Todos los ojos se volvieron hacia él, esperando su orden final. Ignoró a sus ingenieros y fijó la mirada en Elara, quien le devolvió la mirada sin miedo. En ese momento, ella no era una niña asustada, sino la poseedora de un conocimiento que él necesitaba desesperadamente. Vio el cuaderno en las manos de Ricardo, el diagrama que parecía tan absurdo minutos antes. La decisión fue tomada, no por fe, sino por falta de opciones. Cada palabra de duda que escuchaba la fortalecía, pues ella sabía que el verdadero desafío no era convencer a esos hombres, sino demostrarse a sí misma que era capaz de restaurar el orden que tanto buscaba. Su viaje es un poderoso recordatorio de que la verdadera fuerza a menudo reside en la convicción silenciosa. Si alguna vez has enfrentado el escepticismo y la incredulidad, pero seguiste adelante de todos modos, esta historia es para ti. Tu suscripción al canal nos da la fuerza para continuar compartiendo relatos inspiradores como el de Elara, mostrando que la genialidad no necesita público, solo una oportunidad para manifestarse y transformar el mundo. La tensión en el muelle era palpable. Ricardo, el mecánico jefe, se sentía en el centro de un huracán. Por un lado, sus colegas ingenieros lo miraban con desprecio, como si estuviera traicionando la profesión al prestar oídos a una niña. Por el otro, estaba la calma y la certeza desconcertante de Elara. Y ahora, el propio Arthur Valois se acercaba, el rostro una máscara indescifrable. Ricardo sabía que su carrera podría estar en juego. Apoyar la teoría de la niña era arriesgado y podría convertirlo en el hazmerreír. Sin embargo, la posibilidad de que ella tuviera razón, por más remota que fuera, lo atormentaba. Su conciencia profesional luchaba contra el instinto de autoconservación. Valois se detuvo frente a Ricardo y miró el dibujo en el cuaderno. «¿Qué es esto?», preguntó, la voz desprovista de la furia de antes, ahora fría y analítica. Ricardo dudó por un segundo y luego, tomando una decisión, explicó la teoría de Elara de la forma más técnica que pudo. Habló sobre la microfisura, la válvula de flujo y la desincronización armónica, sintiendo la extrañeza de las palabras en su propia boca. Los otros ingenieros apenas podían contener la risa desdeñosa, seguros de que Valois terminaría con esa farsa de inmediato. Se prepararon para el veredicto final, la confirmación de que la lógica y la jerarquía prevalecerían sobre la fantasía. Pero la reacción de Valois sorprendió a todos. No se rió. Escuchó atentamente la explicación de Ricardo, su mirada alternando entre el mecánico, la niña y el diagrama. Era un hombre que había construido su imperio apostando por outsiders e ideas disruptivas. Reconocía un patrón cuando lo veía, y allí había un patrón que desafiaba la lógica de sus expertos, la confianza inquebrantable de la niña, la vacilación de su mecánico más experimentado, el fracaso de todos los métodos convencionales. Para él, aquello se convirtió menos en un problema técnico y más en una prueba de intuición, y su intuición, que rara vez fallaba en los negocios, le
Decía que había algo más allí. ¿Ella cree que puede arreglarlo?, preguntó Valois directamente a Ricardo, pero su mirada estaba fija en el ara. La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de peso. Era el momento de la verdad. Ricardo miró a el ara, quien simplemente asintió con la cabeza, un movimiento casi imperceptible. No había arrogancia en su gesto, solo la afirmación de un hecho. La simplicidad de su confianza era más convincente que cualquier argumento técnico elaborado. Ricardo se giró hacia Valois y con una voz firme que no sabía de dónde había salido, dijo: «Ella está segura de ello, y honestamente, señor, es la única pista que hemos tenido en semanas». La admisión de Ricardo fue la gota que colmó el vaso. Para Valois era la confirmación de que su equipo de élite había llegado al final del camino. Su orgullo todavía estaba herido y la idea de deberle la solución a una niña a la que había humillado era amarga. Pero la necesidad de tener su yate funcionando, su símbolo de poder restaurado, era más fuerte. Respiró hondo, una decisión solidificándose en su mente. Haría la apuesta. Sería una historia que nunca contaría en sus círculos sociales, a menos que funcionara. Y si funcionaba, sería una prueba más de su genialidad para reconocer talentos ocultos. Luego se dirigió a el ara, su voz todavía cargada de una autoridad presuntuosa, pero con una nueva directriz. «Muy bien, tendrás tu oportunidad», dijo, como si estuviera concediendo un favor real. La tensión en el ambiente cambió instantáneamente, del escepticismo a un shock incrédulo. Los ingenieros miraron a Valois como si hubiera perdido el juicio. Darle a una niña acceso a un motor de millones de dólares basado en un dibujo y un zumbido era una locura. Protestaron, advirtiendo sobre los riesgos, sobre la posibilidad de daños irreparables, pero Valois los silenció con una sola mirada gélida. «Todos ustedes ya tuvieron su oportunidad y fallaron. ¿Qué más tengo que perder?», declaró, la fría lógica de su decisión acallando cualquier oposición. La frase era un certificado público de la incompetencia de su equipo y al mismo tiempo una apuesta desesperada a lo improbable. Estaba transfiriendo la responsabilidad, preparando el terreno para culpar a la niña si fallaba, pero también abriendo la puerta para que ocurriera el milagro. Era un movimiento calculado, típico de un hombre que siempre jugaba para ganar, incluso cuando las probabilidades parecían imposibles. El padre de el ara, Juan, que observaba todo desde lejos, sintió un nudo en el estómago. El miedo y el orgullo libraron una batalla en su pecho. Quería correr y sacar a su hija de esa situación, protegerla de la inminente humillación del fracaso. Pero también vio algo en los ojos de ella que nunca antes había visto, una determinación de acero, una calma que trascendía la situación. Por primera vez, comenzó a preguntarse si no la había subestimado toda su vida, si su intento de protegerla no estaba en realidad limitando lo que apenas podía empezar a comprender. La atención de todos estaba ahora en el ara, una niña de 12 años que se convirtió en el centro de un drama multimillonario. El fuerte sol del mediodía parecía un reflector sobre ella. El escenario estaba montado, las apuestas eran altísimas y el aire vibraba con una mezcla de escarnio, esperanza y una tensión casi insoportable. Ella no parecía sentir el peso de ese momento. Para ella, el mundo a su alrededor había desaparecido. Solo estaban ella, la máquina y la disonancia que estaba a punto de corregir. Su viaje la llevó de la invisibilidad al centro de atención, y el siguiente paso lo definiría todo. Valois, todavía con un tono de desdén, dio la orden final que daría inicio al clímax de esa historia. «Llévenla al motor, denle lo que pida», le dijo a Ricardo. Luego se volvió hacia el ara, y sus palabras fueron un desafío, un último intento de mantener el control. «Haz lo que tengas que hacer. Si se rompe del todo, la culpa es tuya», dijo.
La frase, aunque dura, era el permiso que necesitaba. Era la llave que abría la puerta de la sala de máquinas. El ara solo asintió, su rostro impenetrable, y siguió a Ricardo hacia el corazón silencioso del Leviatán, lista para dirigir su sinfonía. La sala de máquinas del Leviatán era un santuario de metal cromado y tecnología de punta, un ambiente estéril, donde cada cable estaba meticulosamente organizado y el suelo brillaba de tan limpio. El silencio allí dentro era antinatural, el silencio de una fuerza contenida, de un poder dormido. Cuando el ara entró, su pequeña figura en medio de aquella inmensidad de pistones y cableado complejo creaba un contraste visual poderoso. No parecía intimidada, al contrario, parecía estar en su hábitat natural. Los ingenieros la siguieron, con sonrisas de escarnio en los labios, tratando la situación como una broma de mal gusto, un entretenimiento bizarro proporcionado por la desesperación del jefe. Solo Ricardo, el mecánico jefe, mantenía una postura seria, observando cada movimiento de ella con una atención profesional. El ara ignoró por completo el panel de diagnósticos digitales y las herramientas sofisticadas dispuestas en carros de acero. Se acercó al bloque principal del motor, una estructura masiva e imponente, y pasó las yemas de sus dedos ligeramente sobre la carcasa de metal frío. Era como si estuviera leyendo en braille la historia de esa máquina, buscando el origen de su dolor. Los ingenieros intercambiaron miradas de burla, susurrando entre ellos sobre la locura de Valois. Para ellos, aquello era la prueba final de que la desesperación había consumido la razón del millonario. Solo estaban esperando el fracaso inevitable para poder decir «se lo advertimos», reafirmando la superioridad de sus métodos y su lógica. Tras unos instantes de reconocimiento silencioso, el ara se giró hacia Ricardo. Su voz fue baja, pero firme. «Necesito una llave dinamométrica de precisión, calibrada a 4.2 Nm y un martillo de resonancia con punta de cobre», pidió. La especificidad de la petición acalló los susurros por un instante. Sin embargo, la simplicidad de las herramientas era casi un insulto. Esperaban que pidiera algún equipo complejo, un osciloscopio o un analizador de espectro. Pero una llave de torsión y un pequeño martillo. La idea era tan absurdamente arcaica que la burla regresó con aún más fuerza, ahora audible. Pensaron que solo estaba jugando a ser mecánica, inventando términos que había leído en Windows algún lugar, mientras Ricardo, con una expresión impasible, buscaba las herramientas exactas que ella había pedido. La tensión fuera de la sala de máquinas era igualmente densa. En una sala de control adyacente, Arthur Valois observaba todo a través de una cámara de seguridad. Su rostro era una máscara de impaciencia y cinismo. Había hecho la apuesta, pero no tenía fe real en el resultado. Solo estaba agotando la última y más ridícula de las posibilidades antes de resignarse a la pérdida. Cada segundo de espera era una tortura, un recordatorio de su impotencia. Sostenía un vaso de whisky con tanta fuerza que los nudillos de sus dedos estaban blancos, preparado para el sabor amargo de otra derrota. En la entrada de la sala de máquinas, Juan espiaba por una rendija, el corazón latiéndole desbocado en el pecho. El miedo por su hija era una garra helada en su estómago. La veía allí, tan pequeña y sola, rodeada de hombres que la despreciaban y de una máquina que valía más de lo que él ganaría en 1000 vidas. Rezaba en silencio, no por su éxito, sino para que no saliera herida, para que la crueldad de ese mundo no rompiera su espíritu único. La visión de su hija actuando con tanta calma y autoridad en un entorno tan hostil era, al mismo tiempo, aterradora y la fuente de un orgullo que apenas podía contener. Ricardo regresó con las herramientas y se las entregó a el ara con una solemnidad inesperada. En ese momento ya no era un escéptico, era un asistente. Algo en la confianza de la niña lo había contagiado.
Se posicionó a su lado, no para ayudar, sino para ser testigo. Su propia reputación, construida a lo largo de décadas de trabajo duro, estaba ahora ligada al éxito o fracaso de esa niña silenciosa. Había elegido ponerse de su lado en contra de sus colegas y sentía el peso de las miradas de ellos en su espalda. La atmósfera estaba cargada. El destino del motor, y quizás de todos allí, estaba en las manos de Elara. Ella tomó las herramientas. Su peso parecía natural en sus manos. Cerró los ojos, aislándose de todo el ruido externo, de toda la duda y el desprecio que la rodeaban. Se concentró solo en la sinfonía rota que únicamente ella podía oír. El mundo desapareció. Ya no había ingenieros burlones, ni un millonario impaciente, ni un padre aterrorizado. Solo estaban ella y la máquina, una conexión pura e intuitiva entre la mente y el metal. Era un momento de comunión, un diálogo silencioso en un lenguaje que solo ellos dos entendían. Su respiración se volvió lenta y regular, una calma sobrenatural descendiendo sobre ella. Dio el paso final, no para complacer a los demás, sino para demostrarse a sí misma que la lucha no era en vano. Ese momento no se trataba de probar su valía a un mundo escéptico, sino de honrar su propio don, su propia verdad. En nuestras vidas, todos enfrentamos momentos decisivos en los que debemos actuar, no por validación externa, sino por convicción interna. Si el coraje silencioso de Elara te inspira, suscríbete al canal. Tu suscripción nos permite seguir siendo una voz para historias de superación que nos recuerdan que la mayor victoria es, y siempre será, la fidelidad a quienes realmente somos. Con los ojos aún cerrados, Elara colocó la palma de su mano izquierda sobre la carcasa fría del motor, exactamente sobre el lugar que había indicado antes. Comenzó a tararear bajo, el mismo sonido rítmico que había hecho en el muelle, ajustando el tono hasta sentir una sutil vibración de respuesta bajo sus dedos. Estaba buscando la frecuencia de resonancia de la microfisura, el eco del fallo. Los ingenieros se miraron entre sí, confundidos y fascinados en contra de su propia voluntad. Aquello no era mecánica, era algo diferente, algo que no podían categorizar o comprender dentro de sus manuales y ecuaciones. Era un ritual, una danza de sensibilidad y precisión. Cuando encontró la resonancia exacta, actuó. Con la mano derecha levantó el pequeño martillo de precisión. El movimiento fue fluido, sin vacilación. Dio un único y preciso golpe en un punto específico de la carcasa. El sonido del impacto no fue fuerte, fue un toque limpio y absorbido por el metal. No fue un golpe de fuerza, sino de precisión quirúrgica, calculado para sellar la microfisura a través de la vibración armónica. Fue un acto de una delicadeza y conocimiento tan profundos que pareció casi mágico. Inmediatamente después del golpe, el sutil zumbido que sentía bajo su mano izquierda cesó. La nota disonante había sido silenciada. Sin abrir los ojos, tomó la llave dinamométrica. Guiada solo por el tacto y la memoria de sus propios diagramas, encajó la llave en la válvula de flujo de plasma que había rodeado en su dibujo. Aplicó una presión suave y constante hasta que la llave emitió un clic casi inaudible, indicando que el par de torsión exacto de 4.2 Nm había sido alcanzado. Fue un ajuste mínimo, una fracción de milímetro, realineando el componente con la nueva realidad del metal a su alrededor. La operación entera, desde el zumbido hasta el clic final, no duró más de 30 segundos. Fue una coreografía de genialidad silenciosa. Entonces se apartó, abrió los ojos y colocó las herramientas cuidadosamente en el suelo. El silencio en la sala de máquinas regresó, pero ahora parecía diferente. Era un silencio expectante. Elara miró a Ricardo y con un simple gesto de cabeza le indicó que encendieran el motor. Su parte estaba hecha. La calma en su rostro era absoluta.
la calma de quien sabe que ha resuelto el rompecabezas, que ha restaurado el orden. No había ni una pizca de duda en su postura, lo que hacía la tensión de los demás aún más insoportable. Todos contuvieron la respiración, esperando el veredicto de la máquina. Hubo un momento de vacilación. Uno de los ingenieros se rió nerviosamente. «¿Eso es todo? ¿Un golpecito y un apretón? Esto es ridículo», murmuró, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. La burbuja de tensión pareció estallar en un sentimiento de anticlímax. Había sido demasiado rápido, demasiado simple. Valois, en el monitor, apretó el puño, sintiéndose un completo idiota por haber creído en esa farsa. Ya se preparaba para gritarle a Ricardo, para despedir a todo el equipo y mandar remolcar su yate de allí. La apuesta parecía haberse perdido de la forma más humillante posible. El escarnio regresaba con toda su fuerza. Ricardo, sin embargo, mantuvo la mirada fija en el ara. La confianza de ella era inquebrantable, y eso lo contagió. Ignorando los murmullos de sus colegas, caminó hacia el panel de control principal. Su mano tembló un poco al acercarse al botón de encendido. Respiró hondo. Ese era el momento que lo definiría todo. El fracaso significaría el fin de su credibilidad. El éxito, por otro lado, significaría que había presenciado algo que cambiaría para siempre su comprensión de la mecánica y el talento humano. Apretó el botón verde, el sonido del clic resonando en el pesado silencio de la sala. Por un segundo, agonizante, no pasó nada. El silencio se alargó, volviéndose pesado y opresivo. La sonrisa en el rostro del ingeniero burlón se ensanchó. Valois se levantó de la silla, la furia apoderándose de su rostro. João cerró los ojos, incapaz de ver lo que creía que sería el momento de la desilusión de su hija. Ese segundo pareció una eternidad, un vacío, donde todas las esperanzas fueron succionadas. Fue el momento de la duda final, la oscuridad antes del amanecer, la pausa dramática de la orquesta antes de la nota final. Y entonces sucedió. Un sonido bajo, un zumbido eléctrico, seguido de un rugido profundo que vibró por el suelo. El motor del Leviatán no carraspeó, no tosió, no protestó. Despertó de su sueño con un rugido poderoso, estable y perfectamente afinado. La sinfonía mecánica estaba completa, más pura y armoniosa de lo que nadie allí la había escuchado jamás. El sonido llenó la sala de máquinas, una ola de poder y perfección que barrió toda la duda y el escarnio. Era el sonido del orden restaurado, el sonido de la genialidad de Lara manifestándose de forma innegable. El equipo de ingenieros quedó en estado de shock, con las mandíbulas caídas, los ojos desorbitados, en completa y absoluta incredulidad. El hombre que se había burlado de ella ahora miraba el motor y a la niña como si estuviera viendo una aparición. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, una lenta sonrisa formándose en su rostro, una mezcla de alivio y admiración profunda. Valois, en su sala, se dejó caer de nuevo en la silla, el vaso de whisky olvidado en su mano, el rostro pálido. La realidad de lo que acababa de presenciar lo golpeó como una ola, destrozando su mundo de certezas. La niña inútil, lo había logrado. El sonido poderoso y estable del motor del Leviatán resonaba por la marina, un himno a la genialidad silenciosa que lo había resucitado. En la sala de máquinas, los ingenieros, antes tan arrogantes, ahora se movían como en un sueño, verificando sus medidores y pantallas. Todos los indicadores estaban en verde, mostrando un rendimiento perfecto, más eficiente que las especificaciones de fábrica. Miraban los datos, luego a la niña, y la lógica de su mundo, construida sobre años de estudio y práctica, se deshacía ante sus ojos. Lo que ella hizo no estaba en ningún manual, no podía ser explicado por ninguna de sus teorías. No presenciaron una reparación, sino un milagro mecánico, y la perplejidad en sus rostros era la prueba irrefutable de ello.
Ricardo, el mecánico jefe, fue el primero en romper el silencio atónito. Se acercó a sus colegas y con una voz llena de admiración explicó la magnitud de lo que acababan de ver. «No fue suerte», dijo, «fue precisión». Ella sintió una fractura que equipos de millones de dólares no pudieron detectar. Usó la resonancia para sellarla y recalibró el flujo con una precisión quirúrgica. No reparó el motor, lo afinó como un instrumento. Sus palabras transformaron la incredulidad de los ingenieros en un profundo y humillante respeto. Fueron superados, no por un rival, sino por una mente que operaba en un plano completamente diferente. Su desprecio se disolvió, reemplazado por la conciencia de su propia limitación. Mientras tanto, Arthur Valois descendía lentamente hacia la sala de máquinas. Cada escalón parecía pesar una tonelada. La arrogancia que lo definía se había desvanecido, dejando atrás un vacío helado de vergüenza. Al entrar en la sala y ser golpeado por el sonido puro y potente del motor, la realidad lo noqueó. Vio la admiración en el rostro de su equipo de élite, hombres a los que pagaba fortunas por su conocimiento, ahora mirando a una niña de 12 años como si fuera una deidad de la ingeniería. La imagen era tan poderosa, tan subversiva a su orden mundial, que su imperio de certezas se derrumbó en un instante. La basura inútil había reconstruido la joya de su corona. La vergüenza era una ola que lo asfixiaba. Caminó hacia Elara, que estaba quieta en un rincón, observando las luces del panel con una satisfacción serena. Por primera vez en décadas, Arthur Valois se sintió pequeño. Él, un titán de la industria, un hombre que doblegaba mercados a su voluntad, estaba a punto de pedir perdón a una niña a la que había humillado de forma tan cruel. Las palabras no salían fácil. Abrió la boca, pero el sonido que salió fue un murmullo ahogado. La miró a los ojos, que finalmente le devolvieron la mirada, no con acusación, sino con una calma que era aún más desarmadora. Esa mirada no pedía nada, lo que hacía su deuda aún mayor. «Yo», comenzó la voz ronca, «le pido disculpas. Lo que dije fue imperdonable. Estaba equivocado, completamente equivocado». La confesión fue dolorosa, pero sincera. Dominado por un deseo desesperado de reparar su error, comenzó a hacer ofertas. «Puedo pagar sus estudios, cualquier universidad del mundo. Puedo darle un trabajo a su padre, una casa nueva, dinero, lo que usted quiera. Solo dígalo». Era la única manera que conocía de resolver problemas con su chequera. Intentaba comprar el perdón, cuantificar el valor de la genialidad que había despreciado tan ciegamente, tratando desesperadamente de reequilibrar la balanza. Elara escuchó sus ofertas sin mostrar ninguna reacción. Para ella, el dinero, el estatus y las universidades eran conceptos abstractos y sin interés. Su recompensa era auditiva y sensorial. El ronroneo armonioso del motor, el orden restaurado del caos, la sinfonía completa, la satisfacción de resolver el enigma era el único premio que deseaba. Simplemente negó con la cabeza, un gesto sutil que rechazaba todo su universo materialista. Luego se agachó y recogió algo del suelo, una pequeña arandela de metal que había sido descartada por los mecánicos. La pulió con su camisa, revelando un brillo inesperado, y se la extendió a Valois. El gesto fue simbólico y profundo. Al entregarle esa pequeña pieza de metal pulido, esa basura que bajo su cuidado se convirtió en algo hermoso, le estaba dando una lección final. El valor a menudo reside en los detalles que nadie ve, en las cosas y personas que el mundo descarta con demasiada facilidad. Valois miró la arandela en su mano y finalmente entendió. Lo que necesitaba arreglar no era el error con ella, sino el fallo dentro de sí mismo, su incapacidad de ver el valor más allá de las apariencias. La niña no quería nada de él, excepto que aprendiera. Con su misión cumplida, Elara se dio la vuelta y caminó hacia la
salida, donde su padre la esperaba. João la abrazó, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. No eran lágrimas de vergüenza o miedo, sino de un orgullo tan abrumador que lo dejaba sin palabras. Miró a su hija ya no como una niña frágil que necesitaba protección, sino como una fuerza de la naturaleza, una mente brillante cuyo valor no podía ser medido por las reglas convencionales del mundo. Tomó su mano y juntos se alejaron del Leviatán y de su propietario transformado, caminando de Mindodise, regreso a su mundo simple, pero ahora infinitamente más rico. Dejaron atrás a un millonario sosteniendo una arandela, un hombre que había sido forzado a confrontar la pobreza de su propio espíritu. La lección en la marina ese día fue clara y resonó por mucho tiempo. El prejuicio ciega, pero la esencia siempre se revela. La verdadera genialidad no necesita reflectores ni aplausos. Simplemente busca la solución, la armonía, la verdad. El Ara no cambió quién era para encajar en el mundo. Obligó al mundo a hacer una pausa y a reconocer la belleza y el poder que pueden existir en el silencio y en la diferencia. Lo que ella realmente conquistó no fue la aceptación de los demás, sino la certeza de que su propia fuerza era el mayor premio de todos. Su viaje nos enseña que el valor de una persona nunca debe ser medido por las palabras crueles de quienes no pueden ver más allá de la superficie. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo reflexionar sobre los talentos ocultos que todos poseemos, suscríbete al canal. Juntos podemos seguir amplificando voces y relatos que nos inspiran a buscar la genialidad en los lugares más inesperados y a celebrar la fuerza que proviene de ser exactamente quienes somos.